Bien, iniciando la entrevista. Como primera pregunta tenemos, ¿cómo entiende usted a la familia y cómo influye su dinámica en el bienestar de las personas que atiende? La familia es un elemento fundamental en el ser humano. Es la primera comunidad en donde nosotros nos podemos relacionar. Yo veo más a la familia como un espacio en donde el ser humano puede aprender a ser, en el sentido de que cuando uno se relaciona con papá, mamá y hermanos, puede ser un paso inicial para la introducción a la sociedad. Desde su experiencia, ¿qué aspectos de la comunicación familiar suelen causar más conflictos o malentendidos? Principalmente la no comunicación. Sabemos muy bien de que pueden existir tres como niveles de la comunicación. El nivel más básico es la comunicación oral, lo que estamos haciendo ahora. Yo te digo, tú me dices, tú me escuchas y todo lo demás. El segundo nivel de comunicación es un tipo de comunicación no verbal, la que se puede decir a través de la mímica, de la mirada, de las poses, que de cierta manera, si la familia se comunica más en este segundo nivel, se puede generar tensiones, se puede generar malentendidos o otros tipos de situaciones en las cuales el ser humano puede afrontar las dificultades con represión, ignorando o hasta aceptando algunas cosas que no deberían ser aceptadas. La comunicación en la familia es básica. Si papá y mamá se saben comunicar bien con nosotros, nosotros podemos comunicarnos de la mejor manera con otras personas. Continuando, ¿qué cambios en la vida familiar suelen generar más estrés o dificultad en los pacientes que atienden? La familia por general tiene momentos de crisis. Uno de los más conocidos es la adolescencia, el cómo manejar la adolescencia, cómo convivir como un adolescente. Entre otros momentos de crisis en la familia también están las separaciones, ya sea porque el hijo tiene que viajar a otro lado para buscar mejores oportunidades o que simplemente papá y mamá ya no se llevan bien y se tienen que divorciar. Otro momento de crisis también es cuando el hijo abandona el hogar, que aparece el famoso síndrome del nido vacío, donde particularmente las madres y también papás sufren esa ausencia. Entonces son momentos críticos dentro de la familia que uno personalmente tiene que identificarlos, aceptarlos, trabajarlos personalmente y trabajar con aquellas personas que mayormente acompañan en ese momento. ¿Cómo entiende usted el concepto de familia desde su formación como psicoterapeuta? Dentro de la psicoterapia fenomenológica existencial, que es mi enfoque terapéutico, nosotros partimos a partir del ser humano. El ser humano es un Dasein, que es un término en alemán, que significa ser en el mundo. Uno no puede crecer, uno no puede proyectarse si no hay un mundo en donde habitamos. Y mayormente el mundo no se vuelve un mundo, sino una tierra, un espacio. Una tierra no se vuelve mundo si es que no hay un ser humano que lo habita. Por lo tanto, la familia, al ser parte de un mundo, le da identidad, le da sentido de vida a la persona. Recordemos de que las primeras relaciones que tenemos con mamá, que la figura materna es fundamental dentro de la historia de la persona. La mamá, a diferencia del papá, pongámosles como este ejemplo, ¿cómo es el abrazo de mamá? Es un abrazo cálido, un abrazo que te da seguridad, que te da amor, te sientes protegido. A diferencia de un abrazo del papá, que papá cuando te abraza te da cierta fuerza y fortaleza, te empuja hacia arriba. Por lo tanto, no digo de que existir en una familia en donde papá y mamá no están no significa que estamos destinados al fracaso, sino de que de cierta manera nos posiciona a poder identificar y resolver ciertos problemas emocionales o ciertas dificultades dentro de la sociedad, que es el día a día. Entonces, la manera en que como yo veo la familia es parte de la existencia del ser humano, y si el ser humano culpa a la familia de sus dificultades, el trabajo dentro de terapia es volver a posicionarlo al ser humano, hacerle entender de que él es dueño de su destino
Él es dueño de las dificultades y de las soluciones, no la familia, es un paso fundamental en la psicoterapia. ¿Qué elementos considera importantes al observar cómo se relacionan las personas dentro de una familia? ¿Me repites la pregunta? ¿Qué elementos considera importantes a la Ya. Ya, ahora huevo. Ya, ahora sí. No, ya yo lo recorto luego. Grábalo. O sea, Sí. ya finalízalo. ¿Qué elementos considera importantes al observar cómo se relacionan las personas dentro de una familia? El elemento fundamental es la comunicación. Cuando una familia viene a terapia, lo que nosotros principalmente debemos observar, además de cómo es que entran a sesión, es cómo son esos lenguajes quizás verbales o no verbales que tienen entre ellos. Cómo mira la mamá al hijo, cómo mira el papá a la mamá. Nosotros podemos identificar a través de las miradas ciertas tensiones, ciertas relaciones que de repente podrían ser mejor entre papá y mamá entre hijo mamá que hija papá. Entonces un elemento fundamental es observar cómo se miran entre ellos, cómo se hablan y sobre todo también el contenido del mensaje, qué es lo que se dice. No va a ser igual decir te quiero mucho a el día de hoy he sentido algo bien que has hecho por mí y lo aprecio mucho y por eso te amo. Es muy importante también ver esos tres elementos fundamentales dentro de la comunicación. ¿Cómo influye el contexto social o cultural en la forma en que una familia se organiza y funciona? Muchísimo. Las creencias y los valores personales, principalmente de papá y mamá, van a influenciar en cada uno de nosotros. Sin embargo, muchas veces suele cambiarse ese punto ideal de lo que piensa mi familia al mundo en donde yo me desarrollo. Es decir, muchas veces, pongámoslo de este ejemplo, si mi familia tiene un valor o un credo altamente religioso, cristiano, pero yo naturalmente cuando voy al colegio me desarrollo, socializo con compañeros que no creen en eso, que empiezan a hacer algunas actividades que según la religión que fuera pecado o blasfemo, había un choque cultural. Lo importante que nosotros siempre decimos en terapia es papá y mamá tienen que ser muy seguros en cuanto a las creencias que pueden tener, pero no poder obviar la realidad, obviar lo que su hijo podría encontrar más adelante afuera cuando no está con ellos. La misión principal de papá y mamá no va a ser tener el mejor hijo o el hijo perfecto, sino de que el hijo sea independiente y responsable al poder afrontar cualquier dificultad que pueda estar en la existencia. ¿Cómo suele abordar usted los conflictos o dificultades que tienen origen en la vida familiar de un paciente? Naturalmente se viene el mismo paciente y cuando se habla sobre recuerdos de la infancia o cómo se lleva actualmente con la mamá, se podría identificar allí cuál es el sufrimiento, cuál es esa pieza que está podrida o esa pieza que no concuerda con su vida actual. La terapia existencial se enfoca en el aquí, en el ahora, en el presente, pero también trabajamos con el pasado y con el futuro, porque los tres tiempos son fundamentales en la vida de una persona. No es de que el pasado ya no existe o el futuro no existe porque existirá, sino es que es un triángulo en donde se tiene que manejar y se tiene que mover el ser humano. Al poder trabajar en el presente, qué es lo que siento yo, cuál es mi sentido de vida, qué es lo que este problema me ocasiona, qué es lo que mis capacidades actuales me permiten hacer, es el primer paso. El famoso awareness que decían los gestálticos o el insight, el darse cuenta. Eso es el paso fundamental, que el paciente identifique cuál es su problema.
Y a partir de ese punto encontramos las alternativas. Siempre es desde lo personal hacia afuera. ¿Qué estrategias utiliza para ayudar a las personas a reorganizar o mejorar la manera en que se relacionan con su entorno más cercano? ¿Me repites? Es muy grande la pregunta. ¿Qué estrategias utiliza para ayudar a las personas a reorganizar o mejorar la manera en que se relacionan con su entorno más cercano? Ok. ¿Continúa? Es muy importante enseñarle al paciente a comunicarse. Si es que nosotros aterrizamos en un mundo bipolarizado, en donde que existen extrovertidos e introvertidos, caemos en un sesgo en donde obviamos mucho. Más que poder calificar a la persona como extrovertido o introvertido en el sentido de saber comunicar y no saber comunicar, es muy importante, vamos a llamarlo de esta manera, entrenar al paciente en la asertividad. Es mucho mejor decir que no decir. Dentro de las estrategias van a variar en cuanto al problema en sí, en cuanto también a la misma característica de la persona, porque hay algunas estrategias o procedimientos terapéuticos o técnicas psicoterapéuticas que algunos pacientes no la aplican muy bien porque no la asumen, no tienen esa capacidad a diferencia de otros. Por ejemplo, ejercicios de imaginería, en donde para algunos pacientes puede ser natural concentrarse y viajar y comprometerse con el procedimiento, y también van a haber otros pacientes que cierran los ojos y no sienten nada. Las actividades tienen que variar. Las estrategias más comunes que suelo usar es el diálogo socrático, las retroalimentaciones, diferentes técnicas como el espejo, la imaginería, el diálogo con uno mismo, que sirve fundamentalmente a este paso principal que les había comentado en las preguntas anteriores, que es el darse cuenta. A partir del darse cuenta, todo lo demás sigue fluyendo hasta el objetivo principal, que es el que el paciente se plantea. ¿Qué importancia tiene para usted el contexto natural? Pausalo, porque